A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es martes 16 de noviembre del año 2021. Esta noche, y tal como lo habíamos anunciado previamente, vamos a estar conversando con el presidente, licenciado y presidente de la micro, pequeña y mediana empresa. Estamos hablando del licenciado Leonardo Torres Céspedes. Vamos a estar hablando un poquito de lo que ya estamos a escaso, si acaso 14 días, ¿verdad? Para que demos inicio a lo que es el mes de diciembre, el mes de que más se mueve lo que son las ofertas navideñas, corre mucho efectivo en el país debido a los aguinaldos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en breves momentos estaremos hablando con nuestro invitado, el licenciado Céspedes, Leonardo Torres, y abordaremos un poquito sobre el cierre del Producto Interno Bruto del año 2021. También las expectativas económicas que tenemos para este próximo año 2022. En breves momentos estaremos hablando con nuestro invitado que está con nosotros, pero yo voy a hacer una breve pausa para luego venir directamente con nuestro invitado, el licenciado Leonardo Torres, presidente de la micro, pequeña y mediana empresa, aquí en Temas y Debates. Ya regresamos. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté. Ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. La violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes constituye una grave violación a sus derechos humanos y causan daños a su integridad física, psíquica y moral. Por eso debemos denunciarlo a la policía ante cualquier manifestación de violencia sexual, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Los delitos sexuales contra la niñez casi siempre son cometidos por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales a tus hijos e hijas que tocarles sus partes íntimas es un delito y hay que denunciarlo en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, ganamos. Bienvenido a la nueva red 4.5G LTE, la red más rápida y que te conecta mucho más. Compartí más fotos y videos con mejor calidad en menos tiempo, sin interrupciones. Desde donde estés, estarás conectado a una red que evoluciona para darte lo mejor, sin fronteras y con la mejor experiencia en navegación. En Claro, evolucionamos nuestra red. Ahora toda Nicaragua está conectada con 4.5G LTE. Pásate a Claro, el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí!
El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, 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 el pueblo ganó. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Deberían de pedir perdón por los crímenes que han cometido en Nicaragua, en América Latina y en el mundo. Deberían pedir perdón. Ellos organizaron las elecciones. Ellos dieron los resultados. Y los peleles, los vendepatrias, ahí aceptando los resultados. Fíjense. Eso es lo que ellos querían ahora para estas elecciones. Querían estar ellos al frente del Consejo Supremo Electoral. Un general gringo, un coronel gringo, militares gringos, al frente de los consejos electorales contando los votos. Y los nicaragüenses ahí. No, eso ya no volverá a suceder en Nicaragua. Nunca más, nunca más, nunca jamás, nunca jamás. Y luego, la historia del pelele que dejaron al frente del país, de Somoza, más de 40 años. Gran amigo del presidente Roosevelt. Fíjense. Y el presidente Roosevelt, cuando le preguntaban, pero ¿por qué, presidente, apoya usted a Somoza? Se lo preguntaba algún norteamericano decente, pues. Decía, porque Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. O sea, esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Adelante. Ahí te mandé más o menos los puntos.
Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debate. Ya está con nosotros y con ustedes en su casa el licenciado Leonardo Torres Céspedes, presidente de la micro, pequeña y mediana empresa, quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, licenciado, y bienvenido una vez más a Temas y Debates. Gracias, Eliezer. Teníamos semanas, por no decir algunos meses de no vernos, ¿verdad? Y gracias a los televidentes que siempre tienen mucha paciencia para escucharnos, para vernos, aquí en Temas y Debates en el Canal 23. Muchas gracias. Así es, no, gracias a usted, porque la realidad es que, sinceramente, ya habían varias personas que ya me estaban preguntando por usted, por estos programas y la información particularmente que usted siempre es oportuna, principalmente en estas épocas. Ya estamos hacia acaso 15 días para dar inicio a lo que es el mes de diciembre, ¿verdad? Y lógicamente las CONIMIPYME juegan un papel muy preponderante y muy importante en esta época, particularmente en lo que es la generación de empleo. Sin embargo, licenciado, me gustaría primeramente que hablemos cómo está actualmente las CONIMIPYME generalizando. Gracias, Eliezer. Yo creo que sí hay que ser justos. Qué buena pregunta. Hay que ser justos. Darle las gracias, y yo les tengo que dar las gracias también como presidente de CONIMIPYME a todas esas micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas mujeres, Eliezer, ¿verdad? Que encabezan esas empresas, muchas de ellas. Sobre todo en el sector del textil vestuario, el sector del turismo, hay muchas mujeres al frente de su propio negocio. Y quiero dar las gracias por algo muy importante, Eliezer. Después de 3 años de tener caídas del Producto Interno Bruto y de tener complicaciones económicas en el país, 2021, gracias a Dios, nosotros los creyentes, ¿verdad? Y gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a cerrar 2021 con un año positivo de crecimiento del Producto Interno Bruto de casi el 8%. Esa es una gran noticia. Pero todos los nicaragüenses deberíamos de estar felices, alegres, contentos, porque ya salimos, despuntamos, pues, con un buen crecimiento en este año 2021, ¿verdad? Producto de 3 años de caída acumulada, que más o menos entre los 3 años andamos arriba casi del 10%, ¿verdad? De pérdida de Producto Interno Bruto. Entonces, eso se lo debemos, Eliezer, en su gran mayoría a esas 250,000 MIPYME que tiene Nicaragua, según últimos datos, ¿verdad? En 2017, porque no han sido actualizados. Se la debemos a esa cantidad de empresas, de gente emprendedora, de gente trabajadora, Eliezer, que desde siempre, no ahorita, desde siempre han dado el paso al frente para levantar la economía, para garantizar el abastecimiento, la alimentación esencial de la población. Y aquí incluyo la pequeña y mediana producción agropecuaria, que son MIPYMES también ellos. Este conjunto de empresas rurales y urbanas son los pilares fundamentales de la economía de Nicaragua. Y así tenemos que reconocerlo, así tenemos que verlo, porque es justicia eso. Entonces, gracias por la pregunta, porque me permite felicitar, ya casi entrando a diciembre, como decís tú, para ese gran tendido empresarial. Claro, la gran empresa ha hecho lo suyo también, lógicamente la zona franca han hecho lo suyo, los call centers hacen lo suyo, y las empresas exportadoras, comercializadoras grandes hacen lo suyo. Pero sobre todo, los pilares fundamentales han sido estas MIPYMES. Por eso los mercados están abastecidos, por eso usted puede ir al mercado y encontrar toda la vianda que necesita, todos los productos, todas las verduras, frutas, legumbres que usted necesita, el arroz, los frijoles, etc. O sea, la alimentación de nuestro pueblo en general está garantizada gracias a estos productores, gracias a estos comercializadores, muchos de ellos gremiados en nuestras cámaras de comercio y en las cámaras de comerciantes de nuestros mercados, en CONIMIPYME. Y gracias también a todos los sectores económicos, incluyendo el turismo, que es el único sector que está costando que despunte, ¿verdad? Todos los demás sectores están con crecimientos importantes, ¿no? Comercio, pequeña industria, madera mueble, exportación de madera, etcétera, todos vienen creciendo. Solo el turismo viene creciendo un poco más lento, producto de que la pandemia nos golpeó más fuerte a lo que es la industria de la recreación, la industria del esparcimiento. Así que, ¿cómo estamos? Estamos felices,
porque estamos cerrando con un 8% de crecimiento. Ahora la discusión, fíjate, Eliezer, ¿cuál es? Ahora la discusión no es, ¿cuánto vamos a caer? Que si va a ser -2, que si va a ser -3. No. Ahora la discusión es, ¿cuánto vamos a crecer en el 2022? Pero ya no es cuánto vamos a decrecer, sino cuánto vamos a crecer. Y la discusión es que si vamos a crecer el 3%, el 4% en el 2022, la mitad del 8%, excelente discusión, pero ya es una discusión positiva. Entonces estamos cerrando un buen año, nos espera la Navidad, Eliezer, como bien lo decís vos, ¿verdad? Y hay buenos anuncios para esta Navidad, ¿verdad? Para todos nuestros compradores, para todos nuestros clientes, para todas las personas que confían en las micro, pequeñas y medianas empresas de este país. O sea, tenemos por qué darle gracias a Dios, tenemos por qué sentirnos alegres, porque gracias a Dios nuestros negocios tienen futuro, vamos a cerrar bien. Ya se terminó el periodo de la vaca flaca, ¿verdad? Que hemos pasado. Vos sabés que tuvimos que cerrar miles de empresas pequeñas, ¿verdad? El mismo gobierno lo ha reconocido, era la cantidad de empresas que hemos tenido que cerrar. Cuando viste la presentación del ministro de Hacienda, lo dijo claramente que tuvimos que cerrar miles de empresas, sobre todo en MIPYMES y algunas grandes, ¿verdad? Y eso generó una pérdida de empleo de casi 200,000. Todavía tenemos más de 170,000 en personas en desempleo abierto. Tenemos otros retos, lógicamente, generar empleo. Todo eso lo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Gracias a que viene una cantidad de dinero que va a circular a partir de mañana. A partir de mañana. Empieza a circular una masa de dinero importante que va a beneficiar al consumidor, que va a beneficiar a nuestras empresas, a nuestro comercio, a todas las MIPYMES. O sea que qué bueno que nos estemos viendo para dar buenas noticias, ¿verdad? Aparte de todo el ambiente y todo el ruido, ¿me entendés? Siempre por eso me ha gustado hablar de la economía y aquí voy a hacer una última acotación para contestar tu pregunta, ¿verdad? Okay. Dime si te acordás, Eliezer, dijimos hace algunos meses que la economía se había desconectado. Habíamos usado una frase nosotros propios con MIPYMES, desenchufado. De lo político, de lo político. De lo político. Correcto, claro que me acuerdo. Desanclado, dijimos nosotros, el ancla, nos la habíamos quitado de lo político. El Economist de Inglaterra, en su último reporte, dice textualmente, la economía nicaragüense se ha desconectado, usaron ellos la frase desconexión, de los efectos negativos, de los efectos políticos negativos. O sea, el Economist de Inglaterra, que es una institución seria de análisis económico y de proyecciones económicas, nos reafirma ahí, nos reafirma que se desconectó la política de la economía o la economía de la política. Y lo ratifica el 8% de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Verdad? Sí. O sea que nosotros hemos señalado que tenemos que cuidar esa desconexión. ¿Verdad? Cuidado, volvemos a enchufar, cuidado, volvemos a conectar, porque entonces volvemos a tener caída de la economía. Entonces aquí es garantizar nosotros lo que hemos estado haciendo, lo que hemos hecho este año, lo que hemos estado haciendo los últimos 3 años, mejorando la economía y garantizando que el 2022 también mantengamos de forma sostenible un crecimiento razonable, no tan alto como el de ahorita, ¿verdad? Pero un crecimiento razonable en la economía. Hay algo importante, don Leonardo, que dijo el ministro Acosta en su presentación el otro día. Sí, del presupuesto. Y hacía referencia a que el 90% de los depósitos bancarios se han recuperado desde el año 2018. Sí. Porque en el 2018 retiraron una cantidad de depósitos bancarios, pero hoy, a la fecha, el 90% de esos mismos depósitos que se retiraron se han recuperado. A mí me llama mucho la atención esto porque usted estaba haciendo referencia a lo que dijo el periódico o el economista, ¿verdad? Sí. De que la economía se había desconectado de la política actual. Sin embargo, tiene mucha referencia a lo que dijo el ministro Acosta con respecto a esta situación. Sí, yo creo que hay un consenso del ministro Acosta, el presidente del Banco Central. Le debo dar el crédito al presidente del Banco Central, que también ha hablado de desanclar, que la economía se ha desanclado. Él lo mencionaba en alguna intervención pública, desanclado de la política. Y vos lo ves en las últimas encuestas, y casi siempre lo estás viendo en las encuestas, las que te gustan y las que no te gustan.
siempre hablan de 3 cosas primordiales que la gente está como marcando como prioridad. Trabajo, Eliezer, es la primera prioridad del pueblo nicaragüense, trabajo. Satisfacer sus necesidades básicas, alimentación, salud, educación, etc. Y por último, Eliezer, aparece política. O sea que la gente nuestra, la población en general, le interesa más la canasta básica, el poder adquisitivo, o sea, la economía, el empleo, que la geopolítica, la política. O sea, cada día, pues, la clase política, pues, sí tendrán que seguir trabajando porque ese es su trabajo en la clase política, pero la gente se preocupa más por nosotros, la clase empresarial, por las empresas que son las generadoras de empleo, o sea, por la economía. Don Leonardo, fíjese que hay algo que me llamó también un poco la atención. Usted decía y hacía referencia a lo que son, cuando estaba saludando a las Conimipymes, esas 250,000 empresas que conforman las Conimipymes hasta el año 2017, que fue la última actualización, si no mal recuerdo, de que son y han sido un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país. Le hago esta pregunta porque la empresa privada, el Gran Capital, por ejemplo, lógicamente es una generadora de empleo, pero esta pregunta que le voy a hacer es algo personal. ¿Qué fuera Nicaragua o qué fuera de la economía nicaragüense si este pilar de estas 250,000 micro, pequeñas y medianas empresas no existiera en este país? ¿Qué fuera de la economía? ¿Cómo te lo digo? A ver, grandes empresas, hay 420, 430 empresas. Las MIPYMES y la pequeña y mediana producción agropecuaria generan el 90% del empleo nacional, global. Formal e informal, el total del empleo. El 90% lo generamos nosotros y la pequeña y mediana producción agropecuaria. La cooperativa, todos estos, los productores del sector rural y las MIPYMES urbanas. Nosotros somos el 57% del tendido empresarial que aporta al INSS. ¿Verdad? Eso es muy importante, ¿no? Y además, nosotros casi generamos un poquito más allá del 60-65% de los afiliados al INSS. O sea, de los 752,000 más o menos que andan los afiliados al INSS, pues el 60% y un poquito más lo generan las MIPYMES. El otro 40% lo genera la gran empresa, estas 420, 460 grandes empresas, y sobre todo enfocada en lo que son zonas francas. Pues sabes que zona franca genera 130,000 empleos más o menos, y el resto ahí pues en grandes empresas comercializadoras sobre todo, porque minas y eso realmente generan poco empleo porque son muy tecnificados. Y ya muchos cultivos, inclusive como caña y eso, están generando también poco empleo porque se ha tecnificado bastante. Pero bueno, ¿qué sería la economía? No estaríamos como estamos, punto. Pero es que además sería imposible. O sea, todo el tendido empresarial de la región centroamericana es igual que Nicaragua. 9 de cada 10 empresas son MIPYMES. 9 de cada 10. En la región SICA, 9 de cada 10 son MIPYMES. Entonces, realmente la micro, pequeña y mediana empresa, recordad que es una empresa más resiliente, o sea, como que absorbe mejor las crisis. La gran empresa no. La gran empresa, sobre todo cuando tienen casas matrices y todo, a la hora de la crisis se van. Las MIPYMES siempre se quedan. Recordad que cuando la crisis aquella política del 2018, ¿por qué los mercados se mantuvieron abastecidos? Porque las MIPYMES garantizamos, y la pequeña y mediana producción agropecuaria, que nunca fallara el abastecimiento en Nicaragua, en esos tiempos difíciles, ¿no? Y así lo hemos hecho en todos estos últimos años. Entonces, el pilar de la economía, cuando vos hablas que de cada 10 empresas, 9 son MIPYMES, pues hay que tener la respuesta. O sea, la economía se basa en la economía de la MIPYME y de la pequeña y mediana producción agropecuaria. Aquí vos tenés en gran empresa, que tiene un peso, por supuesto que sí, yo no estoy restándole el peso que tiene la gran empresa, pero jamás va a ser el peso ni el pilar fundamental del crecimiento económico sostenible, porque esa palabra es sostenibilidad, es muy importante. ¿Por qué sostenible? La MIPYME, y lo dice el Banco Mundial, son las que impactan más en la reducción de la pobreza. Las personas que emprenden pequeños negocios, Eliezer, salen de la pobreza, empiezan a generar ingresos,
perdón, empiezan a satisfacer sus necesidades básicas y empiezan a darle empleo a su familia, a su entorno, y después empiezan a generar más empleo. Y cuando ya se convierten en pequeñas y medianas empresas, pues su nivel de formalidad aumenta, se vuelven exportadoras muchos de ellos, incrementan su nivel de operaciones. O sea, la MIPYME son el alma, el nervio, el corazón de las economías centroamericanas y por lo tanto de la economía nicaragüense. Bueno, que debería reconocerse de esa manera. Claramente, ese es otro tema, que se reconozca. La gran empresa nunca lo ha querido reconocer así con estas palabras, ¿verdad? Por lo menos ahora la gran empresa, si se lo han escuchado cuando han hablado, dice, es que nosotros también tenemos MIPYME y somos un montón. Ahora sí tienen MIPYME. Pero bueno, ese es otro tema. Creo que todos debemos de reconocer, el Estado de Nicaragua, el gobierno, las instituciones públicas, la comunidad, la sociedad, sí. Fíjate que bastante gente de la sociedad se identifica mucho con la MIPYME. Cuando nosotros decimos, cómprenle a una MIPYME, porque si le compran a una MIPYME, usted está garantizando el crecimiento sostenible de la economía. La gente le compra a los pequeños negocios. Porque en los pequeños negocios, en los pequeños comercios, es donde la gente todavía mantiene su cultura de descuentos, de regateo famoso. Correcto. Cuando va a un mall ahí, en galería, vos acaso podés decirle, mire, ¿cuánto me puede rebajar de esta pieza? Estoy cambiando como loco. No, sí, como que nos volvemos un poquito de matamama, como dice el dicho nicaragüense, porque uno no va a ir al supermercado a pedir un descuento por una libra de arroz, pero sí va a pedir un descuento o a pedir, mira, déjame en tanto, al mercado por esa misma libra de arroz. Exactamente, pero entonces, ¿por qué la gente masivamente asiste a los mercados? ¿Por qué? Porque ahí mantiene su cultura del regateo, que le llamamos nosotros. Vos vas a comprar una camisa y le dices, no, espérese un momentito, ¿cuánto me la vende? 100 pesos. Te vas a la otra tienda y la otra tienda te dice, mire, 80 pesos. Bueno, yo le compro aquí. Y todavía le pedí rebaja, ¿verdad? No, mire, esta camisa me gusta, pero ya vale 80. Si me la dan 80, se la compro. Bueno, pues llévese. Eso no lo puedes hacer en los moles estos, en las tiendas estas, ¿verdad? Que ya tienen hasta la etiqueta y el precio ahí grabado. ¿Me explico? Entonces, por lo tanto, te digo que la economía popular, que no es economía de fritanga ni nada de eso, como algunos despectivamente lo dicen, que nada tiene que ver la fritanga, además que excelente, por supuesto. Es un medio digno de trabajo. Esa economía popular, esa economía pequeña, de las micro, pequeñas y medianas empresas, que no es nada pequeña, por cierto, ¿verdad? Ya más del 40% del Producto Interno Bruto, 38% de las exportaciones, o sea, y de empleo ya te lo dije, o sea, no estamos hablando de 20 centavos, estamos hablando de volúmenes grandes. Entonces, la economía no sería la economía, simple y llanamente, esa, si no existieran las MIPYME. Por lo tanto, de ahí radica la importancia. No porque lo digamos nosotros, es porque lo hemos demostrado además. Hemos demostrado que el país se mantiene, que podemos crecer con la participación de nosotros, y claro, la participación de todo el sector privado, por supuesto que sí. No solo de nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos excluyentes como ellos, nosotros somos más incluyentes. Con la participación de todo el sector privado, nosotros podemos sacar adelante este país, pero sobre todo con la participación comprometida, decidida de la MIPYME. Además que quedó demostrado en el año 2018 que la MIPYME fue la que sostuvo particularmente y prácticamente lo que es la economía, la gran parte de la economía de este país, porque estábamos trancados. Sin embargo, aquí siempre fluyó, aquí no faltó el arroz, no faltó los frijoles, no faltaron nada del consumo básico del nicaragüense. Licenciado, sigamos hablando de buenas noticias, porque gracias a Dios, como lo decía el ministro Iván Acosta y usted mismo lo recalcaba, y en varios programas nosotros, a través de usted, lo vaticinó este crecimiento del 8% del Producto Interno Bruto del año 2021. Hablando de buenas noticias, hablemos de los aguinaldos. El gobierno, a partir de mañana, empieza a correr una gran cantidad de dinero, de divisas, de recursos a nivel nacional, porque a partir de mañana 17 se empiezan a entregar los aguinaldos a lo que es el sector Estado. Hablemos de esto. ¿Cómo viene a dinamizar la economía nicaragüense en la entrega de esta gran cantidad de aguinaldos para el sector Estado? Fíjate que solo lo que es el aguinaldo en términos globales significa casi
12.000 millones, 12.000 millones y un poquito más, 12.300 millones de Córdoba, solo lo que es aguinaldo. Y aquí le tenemos que sumar, Eliezer, el aguinaldo a los pensionados. Sí. El aguinaldo a los pensionados son 100 millones de dólares, Eliezer, para que tengan una idea, ¿no? Solo los pensionados. Entonces tenemos un buen aguinaldo de los pensionados, pero también tenemos un buen aguinaldo de lo que es en general todos los aguinaldos, ¿no? En general todos los aguinaldos. Por un lado, ¿verdad? En la economía, nosotros, yo te decía, no sé si te lo dije, pero nosotros estamos esperando que una masa monetaria importante, ¿verdad? Una masa monetaria importante circule, más o menos, esperamos compra por 52, 53 millones, ¿verdad? Estamos esperando compras por 53.000 millones de cosas en este periodo de Navidad. O sea que tenemos una masa monetaria un mes adicional, que es el aguinaldo, ¿no? Sí. O sea, generalmente los 11 meses de la economía, nosotros manejamos una masa monetaria, pero el mes doceavo de nosotros se aumenta un mes más. O sea que tenemos más poder adquisitivo, más dinero circulando en la economía, más presión sobre los precios, por supuesto, mayor demanda también sobre nuestros productos. Entonces, aquí es importante, estamos hablando de casi 53.000 millones de Córdoba que van a circular en la economía, ¿no? Casi, inclusive un incremento de casi el 28% con relación al año pasado. Recordad que al Estado se le aumentó el 5%, el ISM que fue en agosto, septiembre, el 5%, ¿verdad? Y recordad que al resto del salario mínimo fue más o menos el 3% y el 1% para las MIPYMES, ¿no? Pero sobre todo como el 3%. Entonces tenemos una masa importante de dinero, pero además tenemos las remesas. Este año vamos a cerrar con casi 2.000 millones de dólares en remesas. Y Navidad es un incremento en remesas, casi siempre, porque en Navidad la gente manda más remesas para los regalos, ¿verdad? A la familia, a la mamá, al papá, a los hijos, qué sé yo qué. Entonces tenemos otro flujo de divisas ahí, más de 600 millones de dólares en remesas que van a entrar en este periodo navideño. Entonces, aquí tenés poder adquisitivo en la calle, ¿verdad? Masa monetaria, más dinero. Y nosotros ayer en una reunión con el MIPYME decíamos, tenemos que cuidar, no incrementar mucho los precios. Porque Eliezer, nosotros tenemos un lema con el MIPYME, que yo siempre lo vivo recordando. A las cámaras de comercio meta, a los comerciantes de los mercados en general, a los restaurantes, bares, hoteles. El que vende más, el que otorga más descuentos, perdón, vende más. Y el que vende más, gana más. Así ¿verdad? es. No es por la vía de precio que vos vas a ganar más. No es subiéndole el precio que vos vas a vender más televisores, más camisas, más pantalones, vas a vender lo que vendás o vas a vender más platos de comida en tus restaurantes, más bares, etcétera. No es cierto eso. Realmente, si vos otorgás más descuentos, vas a tener más volumen de venta y por lo tanto vas a tener más volumen de utilidades. Entonces, ahorita nos estamos encargando de los descuentos de fin de año nosotros, de otorgar descuentos en todos lados, promociones, etcétera, paquetes en restaurantes, en bares, en pequeños hoteles, descuentos en los mercados. Todo el mundo está compitiendo en el mercado, todo el mundo está compitiendo en los negocios, ¿verdad? Para garantizar un precio razonable. No quiere decir que no vamos a subir un poquito el precio, porque es una ley de la economía. Cuando tenés más demanda, Eliezer, hay más gente queriendo comprar. Entonces tienden a subir el precio el sector comercial y sobre todo nuestras empresas tienden a subir un poco el precio. Pero hemos mantenido una política de descuento, una política de volumen, una política importante por algo. Nosotros importamos todos nuestros inventarios en el mes de agosto y septiembre de este año para garantizarnos diciembre. Ya el que no importó ahorita ya está enredado. Entonces nosotros compramos a mejores precios porque no nos afectó el problema de los contenedores, el problema de la logística. Ahorita hubo un disparo
prácticamente desde hace un mes de los fletes, o sea, la carga naviera, aérea, etcétera, en general la carga, los fletes se movieron 3, 4 veces el precio. Si antes te costaba $2.500 traer un contenedor, ahorita estás pagando fácilmente $7,000, $8,000. Más del doble. Más del doble. Más, como 3 veces más. Entonces, ¿qué pasa? Los precios de inventario de nosotros ahorita están con precios antes de esta crisis de los contenedores. Pero los precios del próximo año ya van a venir, las nuevas importaciones, con ese costo alto del flete que nos va a encarecer un poquito los precios. Recordad que estamos en una espiral inflacionaria a nivel internacional. Los Estados Unidos tienen inflación de más del 6%, los mercados mundiales todos están creciendo la inflación. Nicaragua, que tampoco es una isla, ¿verdad? Ni mucho menos, que no vaya a afectar la inflación, más la inflación importada, nosotros vamos a andar como un 5 y pico. Cuidado, podemos crecer un poquito más de inflación al cierre del 2021. Por eso es que tenemos que ser muy responsables con los precios para garantizar que nuestra población pueda ir a los mercados, pueda ir a comprar los bienes. Y yo les doy un consejo a todos tus televidentes, a los que nos ven, nos escuchan. Este es el momento de comprar, vayan a comprar, que van a encontrar mejores precios que lo que van a encontrar en enero. Porque mucha gente cree, no, es que en temporada es más caro. Sí es cierto, sí es cierto. Pero el problema aquí se llama flete. Y como va a haber un incremento del costo, me va a costar más traer mi refrigeradora, mi cocina, mis televisores, mis camisas, mis pantalones. Entonces le tengo que meter ese diferencial del flete. Y eso va a aumentar los precios del próximo año. Eso no lo podemos evitar. Por lo tanto, aproveche el que pueda, el que tenga, que compre lo que necesita comprar ahorita. Que los precios todavía no están afectados por esta alza inflacionaria y por este problema de la logística, pues, de los fletes, de toda la mercancía que se importa del exterior. Voy a hacer una breve pausa rápidamente, don Leonardo, pero quiere decir que en este caso el que tiene producto del año pasado, por decirlo así, que compró o pagó menos por el fletaje, pues tiene más flexibilidad para jugar con los precios y obviamente va a ganar más, obviamente. Así es, ¿verdad? Bien, así es. Por supuesto que tiene. O sea, olvídate de importaciones del año pasado. Recordad que el año pasado no importamos mucho, que ese es el otro fenómeno. Así es, porque estábamos en medio de pandemia y la demanda se restringió. La gente dejó de comprar porque estaban en cuarentenados. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive nosotros nos quedamos sin inventario en los mercados de electrodomésticos y todo. Por eso es que viste un incremento ahorita de más del 20%, 25%, 30% de las importaciones de Nicaragua. Nicaragua importó más este año. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin inventario. Tuvimos que complementar los inventarios que nos bajaron en el 2020 porque no importamos mucho, ¿verdad? Para satisfacer las ventas de este año ordinarias más las ventas de Navidad que nosotros hacemos. Así Entonces, ahorita, sin embargo, las últimas importaciones se obtuvieron a precio sin el efecto contenedores, sin el efecto de flete. Voy a hacer una breve pausa para que en la última parte del programa hablemos un poquito de las expectativas económicas para el año 2022, porque si vamos a cerrar nuestro Producto Interno Bruto con el 8%, gracias a Dios, y a pesar de la pandemia, a pesar del golpe de Estado, a pesar de los huracanes, entonces, ¿de qué manera o cuáles son las expectativas que tenemos para el 2022? Voy a hacer una breve pausa para luego venir con nuestro invitado, el licenciado Leonardo Torres Céspedes, presidente de la micro, pequeña y mediana empresa, aquí en Temas y Debates. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté. Ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. La violencia
violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes constituye una grave violación a sus derechos humanos y causan daños a su integridad física, psíquica y moral. Por eso debemos denunciarlo a la policía ante cualquier manifestación de violencia sexual, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Los delitos sexuales contra la niñez casi siempre son cometidos por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales a tus hijos e hijas que tocarle sus partes íntimas es un delito y hay que denunciarlo en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos. Bienvenido a la nueva red 4.5G LTE, la red más rápida y que te conecta mucho más. Compartí más fotos y videos con mejor calidad en menos tiempo, sin interrupciones. Desde donde estés, estarás conectado a una red que evoluciona para darte lo mejor, sin fronteras y con la mejor experiencia en navegación. En Claro, evolucionamos nuestra red. Ahora toda Nicaragua está conectada con 4.5G LTE. Pásate a Claro, el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Deberían de pedir perdón por los crímenes que han cometido en Nicaragua, en América Latina y en el mundo. Deberían pedir perdón. Fíjense, ellos organizaron las elecciones. Ellos dieron los resultados. Y los peleles, los vendepatrias, ahí aceptando los resultados. Fíjense. Eso es lo que ellos querían ahora para estas elecciones. Querían estar ellos al frente del Consejo Supremo Electoral. Un general gringo, un coronel gringo, militares gringos, al frente de los consejos electorales contando los votos. Y los nicaragüenses ahí. No, eso ya no volverá a suceder en Nicaragua. Nunca más, nunca más, nunca jamás, nunca jamás. Y luego, la historia del pelele que dejaron al frente del país, de Somoza, más de 40 años.
gran amigo del presidente Roosevelt. Fíjense. Y el presidente Roosevelt, cuando le preguntaban, pero ¿por qué, presidente, apoya usted a Somoza? Se lo preguntaba algún norteamericano decente, pues. Preguntaba, decía, porque Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. O sea, esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Gracias, amigos, por continuar aquí en la recta final de su programa Temas y Debate. Esta noche conversando con el licenciado Leonardo Torres Céspedes, presidente de la micro, pequeña y mediana empresa. Don Leonardo, antes de irme al corte, yo le hacía la salvedad al comentario de que hablé un poquito de lo que es la expectativa, particularmente económica, para el año 2022. Recordemos que, gracias a Dios, pues vamos a cerrar el año 2021 con el 8%, perdón, de lo que es de crecimiento económico. Pero ¿cuáles son las expectativas que tenemos para el 2022, generalizando, verdad? Mira, Eliezer, la ventaja del 2022 es que estamos partiendo de una base muy positiva, ¿verdad? Cuando vos partís de una base de un crecimiento del 8%, tenés mejores posibilidades, Eliezer, de que tu siguiente año sea bueno. Tal vez no igual, pero nunca peor que el año base, ¿verdad? Entonces tenemos un 8%. Nosotros en Conimipim hemos hecho alguna corrida econométrica viendo perspectivas y hemos revisado lo que dice el Economic, lo que dice la CEPAL, lo que dice el Banco Mundial, lo que dicen las calificadoras como Moody, Fitch, etcétera. Y realmente Nicaragua, aún con toda la situación, ¿verdad?, que ya las calificadoras han estado revisando de nuevo en estos días, nosotros vamos fácilmente a tener un crecimiento del Producto Interno Bruto que puede andar entre un 3 o un 4% sin problema en el 2022. O sea que no hay peligro de que vayamos a caer negativamente en el Producto Interno Bruto. Eso definitivamente no. Porque las bases de la economía de la producción global de Nicaragua llegaron a este nivel de crecimiento y ahora se van a acomodar en la meseta el próximo año. Claro, no va a ser, insisto, tan bueno como el 8% porque venimos de cifras negativas en 3 años. Pero ahora vamos a partir de una base del 8%. De tal manera, ¿cómo va a ser el 2022? Va a depender mucho también de nosotros, los nicaragüenses. ¿En qué sentido? Y en esto quiero insistir. En primer lugar, podemos tener diferencias usted y yo, don Eliezer. Podemos tenerlo. No tenemos por qué pensar igual usted y yo. Pero tenemos que partir de una base del respeto, una base de la perseverancia, una base de la tolerancia. Y nosotros como nicaragüenses tenemos que cuidar nuestro país. Ese es un principio nacionalista. Si no, seríamos malinchistas, ¿verdad? Así es. O sea, ¿cómo no vamos a cuidar a mi país, nuestro país, donde nosotros vivimos, donde nosotros nacimos? O sea, sería antinatura, ¿no? No velar por mi tierra, por mi país, por mi población, por mi gente más vulnerable, etc. Entonces yo creo que va a depender mucho de la actitud del nicaragüense, ¿no?
de defender la economía de Nicaragua, porque el trabajo de nosotros los empresarios, los MIPYME, del sector privado en general, es, Eliezer, que las empresas funcionen, que las empresas operen, que las empresas generen empleo y que las empresas ganen, por supuesto. Si no, no serían empresas, ¿verdad? Una empresa que no gana, la cerrar, porque nadie va a estar trabajando bajo pérdida por mucho tiempo, ¿no? Eso no funciona. Entonces nosotros vemos buenas expectativas con grandes desafíos, ¿sí? Bastantes desafíos, porque entonces nosotros tenemos que consolidar la estructura económica de Nicaragua. Nosotros hemos insistido en diversificar los mercados nuestros de exportación. Tenemos que trabajar en la diversificación de mercados. Y aquí nos ponemos a la orden, como siempre lo hemos hecho, para, en conjunto con el Estado de Nicaragua, ir trabajando esa política de diversificación de mercados nuevos para nuestros productos. Uno. Siguiente desafío, la asociatividad de las MIPYME. Tenemos que unirnos más para poder producir más volumen, porque los mercados nos demandan volúmenes y a veces nosotros, las MIPYME, no podemos garantizar volúmenes porque nuestra producción es pequeña. Entonces necesitamos incrementar la asociatividad. Y hoy que tuvimos una reunión importante con la UNAC, con CONACOP, con UNAPA y con el MIPYME, dijimos, vamos a fortalecer las alianzas entre el sector productivo rural, la pequeña producción agropecuaria, y el sector productivo urbano, que somos las MIPYME, para garantizar que los productos nos lleguen a nosotros a mejores precios, o sea, directamente del productor, pues. Mientras más grande es la cadena de intermediación, pues el precio es mayor, usted lo sabe bien. Entonces, las alianzas del sector privado también, entre las MIPYME consigo mismas, ¿verdad? Tanto la rural como la urbana, pero también con algunas grandes empresas para realmente nosotros tratar de que las operaciones de nuestras empresas se mantengan siempre creciendo. Y el tercer desafío importantísimo para este país se llama empleo. Tenemos que generar empleo, mucho empleo. Tenemos que cambiar un poquito las leyes de incentivos de Nicaragua, y ese es el Estado de Nicaragua, tiene que hacerlo, incentivando a aquellas empresas generadoras de empleo. El que genera empleo la vamos a apoyar, porque está generando empleo. Y eso es importante, incentivar a esas empresas, esas MIPYME, a esas gran empresas también, como ya lo está, por ejemplo, la zona franca, con todo ese su régimen arancelario especial. Pero las MIPYME, que son generadoras de empleo también, tratar de incentivarlas, ¿verdad? Para, fiscalmente tal vez, para que puedan generar más empleo, porque ese es el gran problema. Tenemos que hacer que ese 8% de crecimiento económico, vaya a la microeconomía. Porque cuando hablamos de Producto Interno Bruto, de inflación, esto es macroeconomía. Pero cuando ya hablamos del mercado, de las tiendas, del consumidor, estamos hablando de microeconomía. Así y a la gente le interesa mucho, la microeconomía, porque es la economía familiar, es la economía de nuestros hogares. Entonces necesitamos trabajar en la micro. ¿Y cómo trabajamos en la micro? Generando empleo, favoreciendo, incentivando a las pequeñas empresas, a los emprendedores, etc. Pero desde el punto de vista empresarial, sí. Necesitamos fortalecer el tendido empresarial de las MIPYME. Necesitamos fortalecer con MIPYME, por supuesto, que tiene más de 23 años. Necesitamos apoyar a CONIMIPYME como gremio empresarial, porque nosotros velamos por los intereses de nuestras 23, 25 cámaras empresariales, que todas son MIPYME, además. Entonces, ese es otro gran desafío. ¿Qué es lo que puede hacer CONIMIPYME por las MIPYME? Y nosotros podemos hacerlo sí, solo si nos apoya el Estado y nos apoya también la cooperación internacional, porque trabajamos mucho con la cooperación internacional, etcétera, apoyando para aprovechar esa nueva diversificación de mercado, apoyando para ser más productivos. Necesitamos incrementar la productividad de nuestras empresas, ¿no? O sea, producir más y de mejor calidad, en nuestros productos. Necesitamos ponerle atención a la calidad de las camisas, de los pares de zapatos que hacemos nosotros, nuestros talleres de zapatería, la gastronomía en bares y restaurantes, mejorar la calidad del servicio para que vengan más turistas, mejorar la calidad en toda la cadena comercial que nosotros tenemos, en los comercios, etc. Hay que mejorar la calidad. Nicaragua necesita mejorar la calidad de lo que produce.
e incrementar el valor agregado de lo que estamos exportando. Todavía seguimos exportando madera en tablas, por decirte algo. ¿Qué tablar? Hombre, convirtámosla en muebles para que haya mayor valor agregado y genera más empleo también. Porque un aserradero no genera mucho empleo. Vos tirás la tuca, la partís en tabla, la subís en contenedor y va para China, o va para Europa, o va para Estados Unidos. Hombre, tal vez lijémosla mejor, hay que lijarla, mejorarla, hacer muebles para incrementar el valor agregado. Mientras más incrementemos el valor agregado de la producción nacional, vamos a obtener más empleo aquí en Nicaragua. O sea, el gran desafío para CONI y MIPYME se llama empleo. Y estamos dispuestos a dar ese paso como siempre hemos dado. No tenemos la más mínima duda que las MIPYMES vamos a seguir trabajando con firmeza y que vamos a apoyar el crecimiento económico sostenible de esta nación, porque nuestro pueblo se lo merece. Yo creo, don Leonardo, que sí, el nicaragüense ya entendió de que aquí la única manera, por eso es que el economista también lo recalcó, de que se ha desenchufado, desconectado lo político a lo económico más bien a lo político, porque cuando usted ve que un 90% de las CONI-MIPYMES son las generadoras de empleo, o cuando usted se da cuenta que un 57% lo conforman, el 57% de todos los afiliados a LIN la conforman las CONI-MIPYMES, yo creo que el nicaragüense ya se dio cuenta realmente de que aquí lo único que nos queda es la alianza y el apoyo mutuo para sacar a este país adelante y lo que es el campo económico. Pero bien, don Leonardo, gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se me fue desgraciadamente, pero siempre es un verdadero placer, honor y deber tenerlo aquí. En un minuto me gustaría su último comentario. Gracias, Eliezer. Gracias a todos los televidentes de Temas y Debate. Gracias a los televidentes de Canal 23. Definitivamente nosotros seguimos comprometidos con el crecimiento económico sostenible. Seguimos comprometidos con Nicaragua, que es nuestra patria. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir apoyando, porque además eso hacemos los empresarios, generando empleo. Posiblemente nos veamos el próximo año mejorando un poquito el salario mínimo, pero sin destruir el empleo. O sea, vamos a trabajar siempre tomando en cuenta nuestro pueblo. Y yo de nuevo quisiera cerrar agradeciéndole a todos esos dueños de micros, pequeñas y medianas empresas. A ellos le debemos este 8% de crecimiento y a algunos grandes empresarios que también han contribuido, pero en mi caso me corresponde a esos 9 de cada 10 empresas que han garantizado ese 8%. Si alguien se merece un aplauso, un buen aplauso, son esas MIPYMES que han trabajado duro para llevar a Nicaragua a estos números de ahorita. Gracias, don Leonardo, por haber estado una vez más en Temas y usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Volvemos, si Dios así lo permite, el próximo lunes con un programa similar. Por lo tanto, que Dios nos bendiga a todos y buenas noches.